Mientras observaba a Souk estudiarse a sí mismo en el espejo, seguí esperando alguna señal de que supiera que yo estaba allí, una mirada en mi dirección o alguna indicación de que se estaba preparando para una pelea. Pero no hubo ninguno. Continuó practicando la sonrisa por unos momentos más y luego volvió a colocar la foto en el espejo y salió de la habitación. Cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de nuevo supuse que se había ido, pero incluso después de esforzarme y escuchar lo que parecía ser su auto arrancando y alejándose, esperé un par de minutos antes de abrir la puerta del armario. Estaba tenso y cada crujido del suelo sonaba, como un disparo en mis oídos. Me acerqué silenciosamente hasta la puerta trasera, buscando constantemente a mi alrededor alguna señal de que Souk había regresado silenciosamente para engañarme y hacerme creer que se había ido. Pero no, parecía realmente haberse ido. Echando un vistazo por la ventana de la puerta trasera, salí al porche trasero y crucé su jardín. Cuando regresé a mi auto, conduje hasta su calle y el auto de Souk ya no estaba. No tenía forma de saber a dónde había ido, pero decidí que estaba bien. Si bien todavía no tenía pruebas definitivas de que fuera un asesino, la extrañeza que había observado esa noche hizo que la idea fuera mucho más creíble. Cansado, me fui a casa y traté de dormir un poco con poca suerte. 2 días después recibí uno de los periódicos de los que estaba suscrito. Una chica de 20 años había desaparecido la noche que estuve en la casa de Souk y él se había ido a un lugar desconocido. Estaba a casi 200 kilómetros de aquí, pero según la línea de tiempo de cuando fue vista por última vez, habría tenido mucho tiempo para llegar allí si fuera él. Incluso sin saber si él tenía la culpa me sentí terrible. Responsable. Si lo hubiera hecho mejor, si hubiera sido más inteligente, podría haberlo detenido o al menos haberlo rastreado para saber si había ido al pueblo de la chica o no. Así que solo me quedaba con seguir observando. Eso, y tratar de descubrir más sobre Marcus Souk en su pasado. Busqué su expediente en la oficina administrativa del hospital y descubrí que antes de venir a nuestra ciudad había estado en un hospital en las afueras de Ulace, Kansas, durante varios años. No había mucha más información más allá de su currículum vitae, que no contenía nada fuera de lo común para un cirujano ortopédico. Aún así, me dio un punto de partida. Llamé al hospital de Kansas y me dirigí a alguien de recursos humanos, diciéndole que estaba en un gran consultorio médico en Seattle que estaba considerando extender una oferta a un antiguo médico de allí, y que estaba revisando sus referencias como parte del potencial proceso de contratación. La mujer que habló por teléfono fue amigable desde el principio, pero me di cuenta de que hubo una breve vacilación y un cambio de tono cuando mencioné que la persona en cuestión era el Dr. Souk. Bueno, puedo ponerte en contacto con el jefe de personal si quieres. Él también era jefe cuando Marcus estaba aquí, así que puede hablar más sobre qué tipo de médico era. Pero yo, bueno, no debería decir nada. Su deseo de chismorrear era casi palpable. Lo entiendo y no estoy tratando de ponerte en una mala situación. Pero tampoco quiero tomar la decisión equivocada con el chico, así que todo lo que me digas será extraoficial. Pero sería de gran ayuda si pudieras darme alguna información que tengas sobre él. Hubo un momento de silencio contemplativo y luego ella prosiguió. Es solo que... Mira, Marcus era un buen tipo cuando llegó aquí por primera vez. Bromeaba mucho, los pacientes lo amaban, tenía una esposa dulce y encajaba perfectamente. Luego, él y su esposa se fueron de vacaciones a Europa un verano, esto fue hace 6 o 7 años, y cuando regresaron, él era diferente. De alguna manera. ¿Diferente cómo? Pregunté, tratando de mantener la intensa curiosidad fuera de mi voz. Se suponía que yo era un hombre de negocios medianamente interesado, no un acosador obsesionado. Casi podía oírla encogerse de hombros por teléfono. No sé cómo describirlo. Todavía era amable y bromeaba un poco, pero todo parecía forzado. Estaba fuera de lo que había sido antes. A los pocos meses, él y su esposa se divorciaron y él se mudó. Supongo que ha vuelto a moverse otra vez. Sí,
Ya veremos. Me has dado mucho en qué pensar. Oye, estaba bien su esposa, quiero decir, todo salió bien para ella. Podía sentir que ella dudaba de nuevo y me preocupaba haber presionado para pedir más de lo que ella daba. Afortunadamente, los chismes en ella prevalecieron cuando dejó escapar un pequeño suspiro. Sí, supongo que sí, bendita sea su corazón. Ella todavía vive por aquí, así que la veo de vez en cuando. Aunque ella no parece feliz. Creo que Alicia realmente lo amaba, y sea lo que fuera lo que pasó entre ellos, creo que le dolió mucho. Podía sentir la rabia creciendo en mí nuevamente mientras ella hablaba. Sí, perder a alguien que amas de esa manera, en cierto modo te destruye. Te lo agradezco. Gracias por la ayuda, me has dado mucho para seguir adelante. ¿No quieres hablar con el jefe? Solté una pequeña risa que no sentía. No, creo que tengo lo que necesitaba aquí mismo. Gracias de nuevo. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado con la cabeza entre las manos durante un rato. Mis pensamientos nadaban en la oscuridad de mi mente como peces de cueva pálidos y ciegos. Podía vislumbrar sus pálidas escamas y escuchar ocasionalmente ondas o chapoteo mientras agitaban el agua, pero estas impresiones fantasmales me dejaron poco en el camino de una idea o plan sólido. Las cosas que me parecían más reales eran mi dolor y mi ira, y cada vez era más difícil controlarlos. Aún así, tenía que estar seguro. Me tomé unos días libres y conduje hasta Kansas para intentar localizar a la ex esposa de Soap. Ya no usaba su apellido de casada, por lo que el directorio telefónico era de poca utilidad. Llamé a la Junta Médica de Kansas y obtuve una dirección postal residencial que nunca había cambiado. Esto me llevó a una bonita casa de ladrillos, en un pequeño barrio suburbano no lejos del antiguo hospital de Soap. Al acercarme a la puerta principal pude ver que la pintura alrededor de la puerta y en las contraventanas se estaba descascarando, y el aire de desuso y desocupación se hizo tan fuerte a medida que me acercaba que tuve la seguridad de que estaba llamando a la puerta de una casa vacía. Pero solo unos segundos después de que llamé, una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Ella me miró con recelo mientras yo luchaba contra el impulso de decirle que la conocía. En cierto modo, era verdad. Ella era la chica de la foto de Soap. Tragando saliva, seguí adelante con mi historia. Hola, señora, mi nombre es Peter Elliot. Esperaba poder hacerle algunas preguntas sobre su exmarido. Intenté sonreír y no parecer amenazante, pero pude verla haciendo cálculos mentales sobre la probabilidad de que yo fuera un ladrón o un violador. Después de estudiarme más, ella asintió y se hizo a un lado. Entra, supongo. ¿Marcus está en algún tipo de problema? Entramos en un vestíbulo repleto de pilas de libros y revistas, y mientras hablábamos, ella me llevó por un camino hasta una sala de estar que estaba aún más llena de filas y filas de libros. Hice un gesto a mi alrededor. Tienes una gran colección. Había quitado una pila de periódicos de un sofá de aspecto desgastado y me hizo un gesto para que me sentara. Ella se encogió de hombros, luciendo desconsolada. Creo que pasé de ser un coleccionista a una acaparadora hace unos 2 años. Necesito limpiar toda esta basura. Parecía agotada y pequeña con su bata de baño azul pálido mientras se sentaba en un viejo sillón reclinable. Sus ojos tristes parecieron pensativamente distantes por un momento antes de volver a mí. ¿Entonces? ¿Está en problemas? Sonreí. Honestamente, todavía no lo sé. Solo lo estoy investigando para una parte interesada y tengo entendido que ustedes dos estuvieron juntos durante años. Una breve mirada de dolor cruzó su rostro. Sí, lo estábamos. Amores de la infancia, si puedes creerlo. Pensé que siempre estaríamos juntos. Me incliné hacia adelante. Si no cree que sea demasiado personal, ¿puede decirme qué cambió? ¿Marcus cambió? Se mordió nerviosamente un poco de piel seca del labio. De repente parecía muy insegura.
Sí, lo hizo, cambió de repente. ¿Sabes cuándo o por qué? Ella asintió, sus ojos se centraron en mí mientras la ira iluminaba los bordes de su rostro. Sé exactamente cuándo. Acabábamos de regresar de un viaje a Europa. Algo que habíamos querido hacer desde la secundaria. Lo pasé muy bien también. Habíamos aterrizado en Atlanta y estábamos esperando nuestro vuelo de conexión a Tepique. Fue entonces cuando se enfermó. ¿Enfermarse? ¿Enfermo cómo? Ella sacudió su cabeza. No sé. Había ido al baño cerca de la terminal y cuando regresó dijo que no se sentía bien. Le dolía mucho la cabeza y el cuello. Sintió náuseas. Cuando aterrizamos en Kansas, dijo que ya había pasado. Pero, suspiró. Esto es inútil. De todos modos, no creerás nada de lo que te voy a decir. Hice una leve mueca. Te creeré, por favor. No puedo entrar en detalles, pero esto es realmente importante y escucharé todo lo que me digas con la mente abierta. Ella me miró por varios momentos, pesando nuevamente. Finalmente ella asintió y continuó. Él fue diferente a partir de ese momento. Al principio pensé que todavía estaba enfermo o que tenía desfase horario. Entonces pensé que estaba estresado o que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Pero en realidad todas esas eran solo excusas. Porque estuve pensando en eso desde la noche que llegamos a casa desde el aeropuerto. Pensando que ya no era Marcus. Ella levantó una mano. Sé cómo suena eso. Créeme. Pero yo conocía a ese hombre. Lo conocía y lo amaba desde que tenía 10 años. Fue como si lo que pasó entre nosotros aterrizando en Atlanta y despegando, se lo tragó. Todavía sonaba como Marcus y podía verlo tratando de actuar como él. Pero de alguna manera estuvo mal. Falso. Parecía como si alguien que sabía mucho sobre Marcus estuviera tratando de hacerse pasar por él. Ella soltó una risa áspera. Lo juro por Dios, incluso olía diferente. Se lo dije a mi madre y ella me puso en contacto con un terapeuta enseguida. No sabía qué hacer con todo esto. Lo que ella estaba diciendo era increíble, en el sentido literal de la palabra, pero me encontré creyéndole. Incluso si estaba equivocada, no pensé que me estuviera mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Ya no crees que era él. ¿Qué significa eso? No lo sé. Créeme, llevo años preguntándome sobre esto y todavía no sé la respuesta. Pero algo cambió, y no en la forma habitual de forma que, la gente cambia. No estaba bien. A veces lo veía cuando él no sabía que yo estaba cerca, y él era completamente diferente. Su rostro estaría flojo, sus ojos estarían muertos. Parecía una especie de muñeco terrible. Pensé en mi noche en el armario y reprimí un escalofrío. ¿Alguna vez fue violento o abusivo contigo? Ella negó con la cabeza. No, nunca. Jamás me dijo una palabra dura. En realidad tenía menos temperamento que antes, pero siempre había sido dulce cuando era él mismo también. Se frotó los ojos por un momento antes de continuar. Pero no importó. Intenté hablar con él al respecto al principio, traté de ver si podía ayudarlo, pero cuando finalmente acepté que ya no era él, me encontré cada vez más retraída. Cada vez le tengo más miedo. ¿Qué te hizo tenerle miedo? Se puso de pie, metiendo las manos en los bolsillos de su bata mientras comenzaba a caminar por los espacios abiertos de la habitación. ¿Has estado alguna vez en un acuario con tiburones? Asentí con la cabeza. Sabes cómo pasan nadando, mirándote tranquilo y plácido, pero sabes que detrás de ese ojo negro no están tranquilos ni plácidos. Simplemente aún no están listos para comer y saben que hay un vidrio en el camino. Así es como llegué a sentirme cuando Marcus estuvo aquí.
Se deslizaba a mi alrededor en silencio por las mañanas y por las noches, sus ojos me veían y no me veían al mismo tiempo. Y siempre estaba tranquilo, siempre sonriendo con su falsa sonrisa de tiburón. Y tal vez fue mi imaginación, pero sentí que el hambre que tenía, estaba en constante crecimiento. Y el cristal que lo retenía se hacía cada vez más delgado. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la dejé escapar. Así que te divorciaste de él. Ella esbozó una pequeña y triste sonrisa mientras volvía a sentarse. Sí, fue muy fácil. Le dije que quería divorciarme, dijo que eso parecía bien y se mudó ese mismo día. Aparte de firmar papeles en el despacho de un abogado, nunca más lo volví a ver. De acuerdo, pero ¿por qué te quedaste aquí? Permanecer en la misma casa, ¿no te preocupaba que pudiera regresar? Su sonrisa creció levemente. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Por un lado, sí, tengo miedo de ver a Marcus volver a aparecer algún día. Pero, ¿y si fuera el verdadero Marcus el que regresara? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera mudado, hubiera cambiado mi nombre, me hubiera asegurado de que no pudiera encontrarme y luego fuera el verdadero Marcus, de alguna manera tan al azar como se lo llevaron, y viniera a buscarme? ¿Y si no pudiera encontrarme? Su voz se volvió espesa al final y extendí la mano para agarrar su hombro. No tenía verdaderas palabras de consuelo o sabiduría para ella, y estar cerca de su dolor simplemente me recordaba el mío propio. De pie, miré a la chica que una vez había sido Alicia Soup. Me hizo odiar a Marcus aún más al ver lo que le había hecho. No tengo respuestas fáciles para ti, Alicia. Yo solo, no creo que Marcus, tu Marcus, vaya a regresar. No sé si eso te ayuda o te perjudica, pero tal vez te facilite seguir adelante. Ella levantó la vista con expresión amarga. No ayuda. Y sé que tienes buenas intenciones, pero me gustaría que te fueras. Asentí con la cabeza y salí. Me giré para despedirme, pero la puerta ya estaba cerrada detrás de mí. Cuando regresé a casa a la mañana siguiente, encontré un artículo sobre la chica desaparecida. La habían encontrado detrás de una escuela secundaria a unos pocos kilómetros de donde fue secuestrada y la habían despedazado. El sonido viaja más lejos en climas fríos. Se llama refracción. Esencialmente, las ondas sonoras que se encuentran en el aire más alto y cálido que está más lejos del suelo frío se mueven más rápido a través de las moléculas de aire más excitadas y son empujadas hacia abajo. Entonces el sonido se amplifica más cerca del suelo. Lo supe en ese momento, aunque no aprendí la ciencia detrás de esto hasta más tarde. Esa noche solo me preguntaba de dónde venían los gritos del pequeño. Habían pasado 5 semanas desde que había regresado de Kansas, y en ese tiempo había descubierto pocas novedades más allá de alguna información sobre la última chica que había sido asesinada. Una linda chica rubia en su segundo año de universidad, tenía 2 padres y un hermano que los periódicos desangraron por el dolor y el drama durante un par de semanas antes de pasar a la siguiente tragedia. Pero para ellos esto no terminó. Nunca terminaría para ninguno de nosotros. Habría sido fácil agregar su dolor imaginado al mío y usarlo como toda la justificación que necesitaba para terminar con esto ahora, para terminar con él ahora. Pero a pesar de todas mis pruebas circunstanciales, no tenía nada definitivo. Incluso el ADN de las uñas de tu abuela, aunque convincente, no eliminaba ninguna otra explicación, dado lo que pretendía hacerle, necesitaba estar seguro. Me había mantenido ocupado durante las semanas intermedias, tanto vigilando a Souk y mi trabajo, como también preparándome más a fondo para cuando finalmente lo llevara, si fuera necesario. Compré, nuevamente, lentamente y con gran discreción, una variedad de suministros y herramientas médicos. Encontré un viejo camión de mudanzas de una empresa desaparecida que conseguí barato con dinero en efectivo. El contenedor de ese camión es donde instalé la habitación de Souk. Atornillé una mesa al suelo y le até correas y cadenas.
Coloqué luces en las esquinas interiores del contenedor y agregué una fila de estantes y una silla a un lado. Incluso soldé un soporte para suero intravenoso a la pared para poder mantenerlo alimentado con cualquier cóctel de solución salina y medicamentos que necesitara para mantenerlo con vida. Planeaba torturarlo durante mucho tiempo y no quería que muriera por shock o infección. Me dije a mí mismo que iba a hacerle todas estas cosas para obtener información. Para obtener respuestas a los cómo y por qué de todo lo que había hecho. Pero eso era solo parcialmente cierto. En el fondo de mi corazón, sabía que lo iba a hacer, me diera respuestas o no. Odiaba esa parte de mí, pero si quería controlarla tenía que aceptarla. Así que preparé la habitación en la que Souk moriría lentamente mientras tranquilizaba mi conciencia sabiendo que estaba siendo minucioso y justo antes de llevármelo. Por supuesto, las cosas no sucedieron así. Una noche, la noche de los gritos y mucho más, estaba vigilando la casa de Souk con el entusiasmo de un centinela que siempre vigila el mismo puesto. Había estado allí durante cerca de 8 horas y estaba a punto de empacar todo para ir a descansar cuando Souk de repente salió de su casa y se subió a su auto. Esto fue extraño para él. Eran casi las 8 de la tarde y él nunca salió de casa después de las 6, excepto el tiempo que yo había estado en el armario. La noche en que se llevaron a la chica. Sintiendo el pulso latiendo en mi cabeza, esperé hasta que estuvo casi fuera de vista y entonces arranqué, y comencé a seguirlo. Condujimos durante más de 1 hora, a pesar de la oscuridad de la hora y de los otros coches en la carretera, no pude evitar sentirme llamativo. Me quedé atrás tanto como pude, pero no podía arriesgarme a perderlo de nuevo. Después de atravesar la ciudad y recorrer más de 130 kilómetros por la interestatal, se detuvo en una salida llena de centros comerciales deteriorados y restaurantes cerrados. Al principio pensé que se dirigía a un lugar en particular, pero simplemente giró hacia el primer estacionamiento grande y comenzó a atravesarlo a baja velocidad, incluso dando vueltas por la parte trasera de lo que parecía ser una tienda de electrónica desaparecida y un par de tiendas de ropa. Después de haber dado un circuito completo, pasó al siguiente, y luego al siguiente. Una vez que entendí lo que estaba haciendo, me resultó más fácil quedarme atrás y observar. Me quedaría cerca de la calle y estacionaría, esperando a que terminara de buscar lo que fuera o a quien estuviera buscando antes de retroceder detrás de él y entrar al siguiente estacionamiento. Ya eran casi las 10 y muchos de los lugares estaban cerrados, pero todavía había suficientes autos alrededor como para que hubiera sido difícil notarme a tal distancia. Esa distancia fue un error. Estaba en el cuarto estacionamiento, y mientras esperaba que volviera después de conducir por la parte trasera de la tienda de comestibles y las tiendas más pequeñas que componían este último centro comercial en decadencia, me di cuenta de que estaba tardando demasiado. Puse el auto nuevamente en marcha y me dirigí hacia atrás, imitando la dirección en la que había ido. Al doblar la esquina, lo vi a lo lejos metiendo a un niño de unos 10 años en el coche. Empecé a acelerar, pero él era rápido y estaba lejos. Cuando llegué al lugar donde habían llevado al niño, Souk ya estaba tomando un camino secundario que se alejaba del estacionamiento. Lo seguí, abandonando ahora cualquier pretensión de sigilo. Me preocupaba que perseguirlo pudiera causar que lastimara al chico más temprano que tarde, pero tenía que correr el riesgo. Si Souk escapaba, el niño iba a morir. El camino que íbamos era pequeño y sinuoso, atravesaba un vecindario y luego se alejaba de los edificios y las luces. Mi pequeño coche espía, aunque fiable, no estaba equipado con los mejores faros ni tenía mucha velocidad, y tuve que concentrarme mucho para mantenerme en la carretera sin perder terreno mientras los perseguía. Estábamos a 15 kilómetros de la ciudad. Los campos de cultivos ligeramente escarchados reflejaban el brillo fantasmal de la luz de la luna invernal, mientras avanzábamos en la oscuridad. Pasamos por una casa que estaba muy iluminada con luces de colores parpadeantes y renos de plástico moldeado y se me ocurrió que la Navidad había sido la semana anterior y no me había dado cuenta. Las tierras de cultivo empezaron a dar paso a los bosques y noté, con creciente pánico, que me estaba quedando sin gasolina.
Lo suficiente para volver a la ciudad y conseguir ayuda para el chico, pero apenas. Esto tenía que terminar ahora. Pisé el pedal tan fuerte como pude y el auto saltó hacia adelante con un quejido de protesta. No estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener esta velocidad sin chocar o que el motor explotara, pero no necesité mucho tiempo. Agarrando el volante con fuerza, me preparé cuando el morro de mi auto llegó a medio metro del parachoques trasero de Souk. En la siguiente curva, me moví hacia el carril izquierdo el tiempo suficiente para ganar medio tramo más y luego giré el guardabarros delantero de mi auto hacia su rueda trasera. El efecto fue inmediato. Él empezó a girar, pero luego yo también. Intenté recuperar el control del coche, pero ya era demasiado tarde. Salté la zanja poco profunda del lado derecho de la carretera y luego todo se quedó a oscuras. Cuando me desperté, mi auto de alguna manera todavía estaba funcionando, su capó arrugado por chocar de frente contra un arce de tamaño mediano. A juzgar por el reloj del coche, solo habían pasado unos minutos, pero fue tiempo más que suficiente para que Souk se escapara. Intenté mirar por la ventana, pero estaba empañada y no era visible, así que abrí la puerta y salí lentamente. Me daba vueltas la cabeza y tenía un pequeño corte donde me había golpeado la cabeza con el volante, pero por lo demás parecía estar bien. Apoyándome contra el coche, miré a mi alrededor y vi el coche de Souk destrozado en la zanja izquierda, mucho más profunda, a 15 metros de la carretera. Las puertas delanteras del coche estaban abiertas y no había señales de nadie. Comencé a caminar por el camino hacia el auto, y no pasó mucho tiempo antes de que vi las marcas de arrastre que se adentraban en el bosque. Me di unas palmaditas en los bolsillos. Tenía mi arma y una navaja conmigo, y eso tendría que ser suficiente. Seguir el camino no fue difícil al principio, ya que la luz de la luna resaltaba los espesos barrancos de hielo, nieve y tierra. Sin embargo, a medida que me adentré entre los árboles, las sombras y la maleza comenzaron a frenar mi progreso. Fue entonces cuando el niño empezó a gritar. Aceleré el paso nuevamente, moviéndome a paso lento e inestable mientras intentaba calibrar la dirección a través de una combinación de vista y sonido. Los gritos del niño se hacían más fuertes, pero también se volvían más agudos y frenéticos a medida que pasaban del miedo al terror. Atravesé un último grupo de pinos espesos y entonces vi por qué el niño gritaba tanto. Empujé entre esos árboles y tropecé con un pequeño claro, la fría luz blanca de la luna brillaba como un foco sobre la escena. El niño, parecía más cercano a los 8 años ahora que yo estaba más cerca, estaba boca arriba tratando de alejarse de la cosa que se elevaba sobre él. Souk no estaba a la vista. En cuanto a la cosa en sí, se apoyaba en 2 patas y medía la mitad del tamaño de un hombre. Desde atrás, pude ver que sus patas eran, como las de un perro o un gato, aunque me recordaban más a las de una rata. No tenía cola que pudiera ver, solo caderas relativamente pequeñas que rápidamente se expandieron hasta formar un torso grande y musculoso. La parte posterior del torso estaba cubierta en gran parte por pelo gris enmarañado, aunque se volvió irregular y pareció transformarse en una especie de quitina negra a medida que avanzaba hacia la cabeza. Asimilé todo esto rápidamente y mientras avanzaba lentamente. Luego se volvió hacia mí. Su cabeza era una extraña mezcla de reptil e insecto, lo que me recordaba a un cruce entre un gran escarabajo y una serpiente. Un caparazón negro y duro cubría un rostro alargado con ardientes ojos amarillos y una boca llena de dientes largos y curvados. Lo más extraño eran sus brazos. Eran diferentes entre sí. Uno era pesado y grueso, hecho del mismo material negro y con la forma de una especie de garrote salvaje que se estrechaba hasta convertirse en un bulto puntiagudo en el extremo. La otra era una mano delgada y peluda con dedos largos y de aspecto casi elegante, cada punta marcada por una garra ganchuda. Mientras me miraba, involuntariamente di un paso atrás. Mi mente tenía problemas para conciliar lo que estaba viendo. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con algo como esto? Aún así, tenía que intentarlo. Busqué a tientas y saqué el arma del bolsillo de mi abrigo, la apunté a la criatura y disparé.
Vi el impacto del proyectil justo antes de escuchar el ruido sordo y húmedo que hizo. La criatura parecía imperturbable. Disparé de nuevo. Y otra vez. Le disparé 13 balas a esa cosa y no se tambaleó ni sangró. Simplemente las recibió sin quejarse. Entonces me di cuenta de que, después de todo, estaba haciendo un sonido. Al principio era bajo y no pude identificarlo. Cuando lo hice, sentí que mis intestinos se aflojaban. Se estaba riendo. El sonido era terrible, como el de carne mojada y piedras cayendo en una vieja secadora, pero me di cuenta de que era eso. Fuera lo que fuese, se estaba riendo de mí. Volví a mirar al niño, que había quedado paralizado por todo esto, y le grité que corriera. Todavía no sé si eso fue lo que lo mató, y trato de decirme a mí mismo que iba a morir de todos modos, pero mientras gritaba, la criatura se giró hacia él y le golpeó el estómago con su enorme brazo. El chico, bueno, se abrió de golpe. El brazo fue derribado una segunda y una tercera vez, pero ya estaba muerto antes de eso. La fuerza de los golpes destrozó sus huesos y envió chorros de sangre y carne destrozada disparados en chorros desde el punto de impacto. La cosa se volvió hacia mí, todavía riendo con su risa espantosa, y juro que pude ver esa boca de cuchillos sonriéndome. Así que corrí. En ese momento mi mente estaba medio perdida y no puedo decir que estuviera siquiera regresando a la carretera. Por encima del sonido de la sangre en mis oídos, pude escuchar el terrible ruido sordo del monstruo que me perseguía. Intenté ir más rápido, pero mi visión comenzaba a nublarse y me encontré luchando por mantenerme en pie. Sentí su aliento caliente y entrecortado en mi espalda, y me giré para tratar de luchar contra él, pero de repente estaba volando por el aire. El dolor recorrió mi cuello y mis hombros cuando golpeé algo duro, y luego quedé fuera de combate otra vez. Cuando volví en sí, estaba en una especie de habitación. Parecía un sótano, con paredes de bloques de hormigón y el aire mohoso del desuso. La habitación era bastante grande y se extendía hacia una oscuridad que no estaba iluminada por el único haz de luz que proporcionaba la bombilla del techo. Estaba atado a una silla, con cuerdas en las muñecas y los tobillos y una cuerda alrededor del pecho. Intenté mecer la silla, pero o era muy pesada o estaba asegurada de alguna manera, porque no se movía. Luego intenté escuchar cualquier señal de ruido, alguna pista sobre dónde estaba o quién podría estar cerca. Nada. Finalmente volví a estudiar lo que me rodeaba, mirando en la oscuridad en busca de más información que pudiera encontrar. Fue entonces cuando vi sus ojos. Los ojos de Soak reflejaban la luz de la bombilla del techo, y mientras miraba la oscuridad, poco a poco pude distinguir su forma inmóvil. No dijo nada, pero después de unos segundos de estudiarme, dio un paso adelante hacia la luz, con los ojos todavía fijos en mí y estaba sonriendo. La razón por la que estás vivo, en caso de que te lo preguntes, es que necesito saber lo que sabes y a quién le has contado. La voz de Soak había perdido toda jocosidad forzada a la que estaba acostumbrado a escuchar las veces que nos cruzábamos en el hospital. Se paró frente a mí, con las manos en la cintura y la desagradable sonrisa todavía en los labios, como si se estuviera preparando para castigar a un niño rebelde y saboreó la idea. Entiendo que se puede mentir y entiendo que la tortura no es infalible, pero tengo que intentarlo, ¿no? Lo miré. El miedo y la rabia luchaban en mi corazón. Sé que eres un asesino. Sé que mataste a Rebecca. Soak hizo una mueca falsa cuando dije su nombre. Sí, esa no fue mi mejor opción. Sabía que llevar a alguien de donde trabajaba era arriesgado, pero necesitaba a alguien y ella simplemente estaba allí. Como un regalo. Fue fácil en ese momento, pero en retrospectiva es una mierda. Si hubiera sabido que ibas a ser un superdetective, habría intentado esperar. Él sonrió de nuevo y recordé a Alicia comparándolo con un tiburón. Fue apropiado. Pero dejemos eso atrás. ¿Qué es lo que realmente sabes? Sentí que mi mandíbula se apretaba mientras la ira vencía. Que te jodan.
Te he dicho lo único que es importante. La expresión se desprendió del rostro de Soap como la carne podrida de un hueso. Con los ojos muertos y en silencio, se inclinó y empezó a quitarme el zapato derecho. Intenté luchar brevemente, pero no me moví. Necesitaba guardar mi energía para cuando pudiera hacerla valer. Mi muñeca izquierda parecía estar un poco más floja, así que... Soap se sumergió en el charco de oscuridad que nos rodeaba y escuché el sonido del metal golpeando el concreto un momento antes de que el martillo apareciera a la vista. Acercó el martillo a mi cara por un momento, pero no hizo otra pregunta. En lugar de eso, golpeó la cabeza del martillo contra mi dedo meñique derecho con fuerza suficiente para reventar la carne y pulverizar el hueso. Sé que grité, pero no lo recuerdo. Estaba demasiado preocupado por la bomba que explotaba en mi cabeza cuando el dolor llegaba a mi cerebro. Sentí que me deslizaba hacia la oscuridad y luego volvía a salir. Mi cabeza daba vueltas mientras jadeaba para respirar, y me di cuenta de que me estaba agitando involuntariamente, como si mi cuerpo hubiera decidido que era hora de escapar sin importar cualquier plan que pudiera tener. Con gran esfuerzo ralenticé mi respiración y mis movimientos. Era difícil pensar en otra cosa que no fuera el dolor, pero tenía que intentar aguantar. No podía ver mi pie, pero por la fuerza y el chorro de sangre que se había disparado por el suelo hacia la oscuridad, me di cuenta de que el dedo estaba aplastado, si no arrancado por completo. Eso significaba que sería más lento si tuviera que correr, pero posiblemente haría que mi pie se deslizara más fácilmente, si no me desmayaba antes. Por supuesto, eso siempre suponía que alguna vez me dejara solo el tiempo suficiente para que yo lo intentara antes de que me hubiera roto demasiado como para que importara. Soap estaba chasqueando los dedos frente a mi cara, su expresión aún en blanco, pero su voz fría y enojada. Presta atención. Esta es tu próxima oportunidad. ¿Qué más sabes? Sabía que necesitaba cooperar al menos parcialmente para minimizar cualquier daño y ralentizar las cosas. Con los dientes apretados murmuré, sé que le das cosas a ese monstruo para que las mate, o tú eres el monstruo. No veo cómo podrías serlo, pero, ¿quién sabe? Eso es lo que más sé. Él asintió con la cabeza. Así que parece que no sabes mucho. Si estás diciendo la verdad, que probablemente no sea así. Pero aún así, es un buen comienzo. De repente, volvió a golpear mi pie con el martillo un poco más adentro. Mi mundo explotó en rojo y negro, y esta vez me escuché gritar por un momento antes de desmayarme. Cuando volví en mí, Soap estaba allí de pie, con los brazos a los costados y un martillo ensangrentado en la mano izquierda. Sus ojos se pusieron en blanco cuando los abrí, pero no se movió todavía. Me quedé allí, como una estatua, mirándome por un rato mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Cuando habló, su voz todavía era plana pero sonaba más ligera, como si estuviera más feliz que antes. Me alegra ver que has vuelto. Me temo que ahora tienes 3 dedos menos. En mi opinión experta, no se pueden salvar. Su mirada se posó en mis pies por un momento. Si soy honesto, 2 de ellos prácticamente ya no están allí. Pero espero que esto deje claro mi punto. Esto es lo mucho que te hago daño cuando cooperas. Imagínese cuánto peor será si no lo hace. Sé cómo romper casi todos los huesos de tu cuerpo sin que mueras rápidamente, y aunque no estoy bien equipado para mantenerte con vida a largo plazo aquí, ciertamente puedo destrozarte lo suficiente como para que la podredumbre y la infección te maten lentamente. Agitó el martillo hacia mis pies como el cetro de un rey aburrido, parezca un placer. Apenas escuchaba lo que decía. Estaba demasiado concentrada en tratar de no mirar su dedo ensangrentado. Lo había estado observando de cerca desde que desperté aquí por primera vez, y no había visto ninguna señal de que fuera más rápido o más fuerte de lo que esperaba. Si normalmente escondía alguna fuerza o agilidad sobrenatural, parecía poco probable que la ocultara ahora, especialmente cuando intentaba asustarme. Pero no era mucha esperanza por sí sola.
Incluso el Marcus Soak normal era perfectamente capaz de torturarme y matarme tal como era, por no hablar del monstruo que había visto, ya fuera vinculado a Soak o de alguna manera surgido del hombre mismo. Pero entonces, cuando me desperté, mientras él daba su mejor monólogo intimidante y agitaba su martillo, lo vi. Su dedo índice derecho estaba sangrando. Esa era la mano que estaba usando para sostener mi pie cuando lo golpeó. Eso me dijo dos cosas. En primer lugar, no estaba especialmente coordinado. En segundo lugar, todavía podría resultar herido. ¿Listo para responder mi siguiente pregunta? Su voz permaneció sin vida, pero aún tenía ese tono más ligero, casi alegre. Estaba divirtiéndose. Asentí con la cabeza, procurando moverme más lento y con más cansancio de lo que me sentía. Sí. ¿Puede traerme agua? Raspé mi voz tanto como pude, lo cual no fue difícil en mi condición actual. Era difícil ver lo que estaba pensando Soak, su rostro era una máscara sin emociones mientras parecía considerar mi petición. Sentí que mi corazón se hundía mientras parecieron pasar varios segundos. Luego sus ojos se movieron hacia arriba en lo que podría haber sido una mirada de exasperación. Bien. Vuelvo enseguida. No vayas a ningún lado. Se giró y se adentró en la oscuridad. Se abrió una puerta y se encendió una luz en la habitación contigua. Ahora podía ver mucho más del sótano, incluidas las escaleras del otro extremo que él no había tomado. Eso significaba que había agua aquí abajo y que regresaría antes. Frenéticamente comencé a tirar de mi brazo izquierdo, ignorando el dolor y la protesta de mi muñeca mientras tiraba y giraba con todas mis fuerzas. Tenía razón, la cuerda en mi muñeca izquierda tenía algo de juego, pero no estaba seguro de que fuera suficiente. En cambio, comencé a cortar rápidamente la cuerda hacia adelante y hacia atrás a través de mi muñeca, y en unos segundos vi que la sangre comenzaba a brotar alrededor de la cuerda. Al mismo tiempo, fui consciente de que la luz se apagaba en la habitación contigua cuando Soak regresaba. Después de un movimiento frenético para untar más a fondo la sangre en la cuerda, di un último tirón para liberar mi muñeca. Sentí que algo explotó en él, pero la sangre había proporcionado suficiente lubricación para que se soltara justo cuando Soak regresaba a la luz. Bien. Justo a tiempo. ¿En serio? Su voz todavía era demasiado extrañamente plana para transmitir bien el sarcasmo, pero la acentuó arrojándome el vaso de agua que había traído a la cara. Dejó el vaso en el suelo y luego se inclinó hacia adelante, agarrando mi brazo izquierdo bruscamente con su mano izquierda mientras comenzaba a deshacer la cuerda alrededor del brazo de la silla con la derecha. Esto es lo que estaba esperando. Sabía que prefería su mano izquierda y que la favorecería más si tenía la derecha lesionada. Podría haber venido hacia mí desde un costado y estar totalmente a salvo. Pero él era arrogante y pensaba que yo estaba seguro. Inofensivo. Y el estúpido bastardo me había atado el pecho con una cuerda elástica. Un macho humano adulto puede morder con más de 200 libras de presión. Con la colocación y la fuerza adecuadas, es más que suficiente para arrancar las arterias carótidas interna y externa izquierda de un solo bocado. Había pensado en el mejor ángulo si tuviera la oportunidad, pero no podía perder el tiempo intentando ser perfecto. En un movimiento me incliné hacia adelante y hacia abajo y luego disparé mi cara hacia su cuello, con la boca tan abierta como pude. Distraído con mi brazo y la cuerda, no pudo reaccionar a tiempo. Tomé medidas drásticas, rechinando los dientes cuando sentí que la piel, los músculos y luego los tendones cedían. Sacudí la cabeza mientras lo atraía hacia mí y sentí que las arterias comenzaban a desgarrarse mientras nuevos volúmenes de sangre bajaban por mi garganta y salían a la habitación alrededor de mis labios. Seguía sin soltarme, pero me di cuenta de que Soak había estado chillando. En realidad no luchaba ni contraatacaba. Solo chillaba como un animal moribundo. Ni siquiera lo escuché hasta que empezó a desvanecerse. Cuando su cuerpo quedó inerte, su peso hizo el resto del trabajo por mí,
Y con un chasquido húmedo me quedé con la boca llena de la garganta del hombre mientras el resto de él se desplomaba en el suelo. Lo escupí y comencé a trabajar para liberarme. Incluso con mi muñeca lesionada, no pasó mucho tiempo. Estuve vigilando a Soap todo el tiempo. Había perdido más sangre de la que cualquier persona puede perder y vivir, pero yo ya había visto demasiado esa noche. Cuando estuve libre, tomé el martillo y le golpeé la cabeza hasta que quedó muy poco. Cuando ya no había dudas sobre su regreso, comencé a explorar el sótano. La habitación de al lado era en realidad una sala de estar completa, con una cuna, una pequeña cocina y un baño. Encontré algunas vendas y un antiséptico, haciendo lo mejor que pude para proteger mi pie a corto plazo. Soap había dicho la verdad, los 2 últimos dedos de mi pie derecho habían desaparecido. Una vez que terminé con los primeros auxilios, comencé a buscar cualquier información que Soap pudiera haber dejado atrás. Cualquier pista sobre lo que realmente estaba pasando, que era esa criatura. Pero no pude encontrar nada. Sentí que mis fuerzas menguaban a medida que la adrenalina comenzaba a desaparecer, así que me puse a trabajar para salir de allí. Rápidamente le saqué los bolsillos y encontré sus llaves y las mías. Subiendo las escaleras del sótano, encontré que la puerta de arriba estaba cerrada, pero después de un momento de tensión encontré la llave en el llavero de Soap. Intenté moverme en silencio mientras subía las escaleras, las imágenes de esa terrible criatura en el bosque llenaban mi cabeza mientras avanzaba cojeando. Estaba en una pequeña casa tipo rancho y cuando abrí la puerta exterior vi mi pequeño y destartalado coche espía afuera. Al parecer, Soap se había visto obligado a llevárselo cuando el suyo se estrelló, por algún milagro, había llegado tan lejos. Esperaba que pudiera llegar un poco más lejos. De pie en la puerta mirando hacia afuera, vi que estaba en medio de la nada. A lo lejos se veía un camino de tierra, pero no había señales de otras luces de casas o coches. Me di cuenta de que el cielo comenzaba a aclararse a medida que se acercaba el amanecer, pero era de poco consuelo en ese momento. Aparte del terrible dolor, también me sentí expuesto en este extraño lugar donde cualquier cosa podría estar al acecho. Rápidamente volví adentro para esparcir el contenido de una lata de gasolina que había encontrado en el sótano, asegurándome de saturar cualquier lugar por el que había viajado y el cuerpo de Soap a medida que avanzaba. Al volver afuera, probé mi auto y arrancó con un gemido. Hasta ahora, todo bien. De hecho, me había olvidado de encontrar algo para encender la gasolina en mi estado de confusión, pero el encendedor del auto y un trozo de papel que recogí del piso hicieron el trabajo, y en unos minutos me estaba alejando. Sin tener idea de dónde estaba, vi que las huellas en el camino de tierra parecían mostrar que Soap había venido por la derecha, así que esa fue la dirección en la que me dirigí de regreso. Conducir fue incómodo, ya que el auto no tenía control de crucero y no podía usar mi pie derecho para acelerar. Afortunadamente era automático, aunque no era cómodo, ese inconveniente era la menor de mis preocupaciones. Más problemático era mi conciencia, que entraba y salía mientras conducía. Apretando los dientes, golpeé ligeramente el interior del coche con el pie derecho, la oleada de dolor me hizo gemir pero me hizo volver por el momento. Tuve un pensamiento de pánico y miré el indicador de gasolina, recordando lo bajo que había estado antes del accidente. Aparentemente Soap tuvo que parar y echar gasolina para poder llegar hasta aquí, porque ahora había más de medio tanque. Tuve el poco irónico pensamiento de que era un golpe de suerte y entonces me puse a llorar. No solo unos pequeños sollozos, sino cegadores y desgarradores, hasta el punto de que tuve que detenerme. Me quedé allí sentado en mi pequeño y sucio coche espía durante un rato, llorando. En parte fue el costo físico y emocional de las últimas horas, pero la mayor parte se debió a que todo había terminado. Soap finalmente estaba muerto. Y esa noche, mientras me sentaba atado a su silla y le decía que matar a Rebecca era lo único importante, lo dije en serio. El monstruo, el misterio, nada de eso importaba. Él me había quitado la vida, a mi dulce y maravilloso bebé, y ahora yo había acabado con él. Pero si bien eso fue un alivio en un sentido,
me aterrorizó en otro. Durante meses había estado preocupado estudiando a Souk, preparando mi venganza. Ahora que había terminado, me encontré al borde de mi negra desesperación, el suelo se debilitaba bajo mis pies a medida que la nueva realidad se asentaba. No tenía nada más que hacer. No queda nada por qué vivir. Souk se había llevado mi pistola y mi cuchillo, pero todavía había un cúter en la guantera. Lo saqué y lo sostuve por un rato, probando su tacto en mi palma y la idea que lo acompañaba en mi mente. Fue muy tentador. Pero seguí pensando en lo que Rebeca querría que hiciera y en ese niño aterrorizado momentos antes de morir. No había terminado. Ni siquiera podía decir si matar a Souk había matado al monstruo o si todavía estaba ahí afuera, y no había llegado tan lejos para renunciar a nada de eso, incluido yo mismo. Volví a acelerar y seguí conduciendo, llegando a la acera y luego a un pequeño pueblo con un hospital a casi 3 horas de casa. Espera, dije, interrumpiendo a mi abuelo a mitad de la frase. Él frunció el ceño y asintió. Llevábamos sentados allí más de 2 horas, y mientras el anciano hablaba, sentí que mi ansiedad se convertía en una especie de miedo extraño y enojado. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro para tratar de deshacerme de parte de la energía nerviosa que había estado acumulando. Para resumir, mataste a este tipo, Souk, que mató a tu esposa. ¿Y él era ese terrible monstruo rata escarabajo o estaba trabajando con él? ¿Es esa la maldita versión corta? Me di cuenta de que estaba gritando, pero no me importó. Mi abuelo abrió la boca para responder, pero hablé por encima de él. Está bien, aparte del hecho de lo muy loco que es, sigamos con eso por ahora. Digamos incluso que mataste a este tipo Souk, que claramente no podía ser un monstruo porque no existe, pero que estabas justificado porque él realmente mató a la abuela. Hice una pausa para tomar aire, al ver la tristeza en su rostro, forcé un tono más tranquilo. ¿Cómo explicas todo eso, todo lo que vi anoche? ¿Qué le hiciste a esa mujer? Estaba llegando a eso. Hay muchas cosas que todavía no entiendes. Negué con la cabeza. No. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Entiendo que hayas pasado por mucho. Lo entiendo. Y tal vez no puedas ver lo locas que son algunas de estas cosas. Pero si realmente crees en todo esto, necesitas ayuda. Pero no puedo saber qué tipo de ayuda necesitas hasta que sepa lo que has hecho. Intenté prepararme para la pregunta que había temido hacer toda la mañana. Abuelo, ¿mataste a esa mujer? Él encontró mi mirada solemnemente, pareciendo en ese momento más viejo de lo que jamás lo había visto. Lo hice. Pero, de nuevo, hay algo más. Levanté la mano. Claro, aparte de Souk y esa mujer, ¿has matado a otras personas? Él asintió con la cabeza, sin siquiera intentar dar más explicaciones en este punto. ¿A cuántos? Sus ojos no se apartaron de los míos. Esa mujer es la 87. Sentí que me flaqueaban las rodillas cuando tropecé contra la encimera de la cocina. ¿Qué? ¿Cómo? Joder, ¿por qué? Parecía abatido. He estado tratando de decirte por qué. No es algo fácil ni rápido de explicar. Busqué en mi bolsillo mientras hablaba. Sí, supongo que no. Sacando mi teléfono, llamé al 911 y presioné llamar. Después de un momento de silencio lo oí sonar y luego una voz de mujer estaba al otro lado de la línea. 911, ¿cuál es tu emergencia? De repente mi garganta se secó como un hueso. Mi abuelo se sentó en silencio mirándome desde la mesa sin protestar, solo observando. Finalmente logré graznar, creo que ha habido un asesinato aquí. Creo que mi abuelo mató a alguien.